A continuación verás un suicidio sobre un tablero de ajedrez. Hoy es día de descanso en el torneo de candidatos 2022, pero aún así te traigo otra partida extraordinaria y muy relevante jugada ayer en la ronda número 6 y que enfrenta a dos conocidos jugadores de ataque. Con blancas tenemos al joven gran maestro iraní, pero desde hace un tiempo jugando para Francia, Alireza Firouzja. Y con negras tenemos al gran maestro estadounidense y segundo en la tabla de posiciones de este torneo, Fabiano Caruana. Prepárate para ver un juego realmente impactante por este suicidio del cual te hablé al inicio. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firouzja con D4, responde Fabiano Caruana caballo F6, defensa india, C4, E6, G3, y tenemos una apertura catalana que es una muy de moda en nuestro tiempo y que es de corte estratégico. Es decir, no es una apertura donde las blancas buscan lanzarse inmediatamente al cuello del rey rival. En su lugar, lleva a un juego de maniobras, de acumular pequeñas ventajas a partir del poderoso alfil que veremos pronto en G2. Sigue la partida con D5, alfil G2, alfil E7, caballo F3, enroque, dama D3. Un movimiento bastante raro, solo jugado 3 veces según mi base de datos y solo un superélite la empleó alguna vez, y es Dinh Liren contra Annie Giri en el año 2020 con triunfo para las negras. El objetivo de esta jugada me parece incierto. Lo habitual acá, en lugar de este movimiento dama D3, es jugar enroque, seguido de D por C4, dama C2, A6 para B5. También se ha visto B5, a niveles de superélite por supuesto, y acá sigue A4, B4, caballo FD2 atacando a la torre, C6, caballo por C4, etc. Pero en esta variante ejemplo lo normal es ver este A6 para B5. Por lo tanto las blancas juegan A4 impidiendo el B5 antes mencionado, alfil D7, dama por C4, alfil C6 confrontando vía rayos X al alfil catalán, etc. Como siempre, todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Eso siempre nos convierte en mejores jugadores. Pero bueno, volvamos a lo jugado en la partida, este curiosísimo dama de 3. Sigue el juego con C5. Fabiano, ya con su rey enrocado, no teme abrir el centro. Que este vuele en 1000 pedazos, debe estar pensando. Bueno, sigue la partida con enroque, C por D4, caballo por D4, caballo C6. Ante una forma tan inusual de las blancas de jugar la catalana, las negras reaccionan con naturalidad y buenas jugadas, y con ello van logrando sin problema alguno la igualdad. Sigue esto con C por D5, caballo por D4. Digamos que en caso de E por D5, las negras cometerían una imprecisión estratégica, pues luego de caballo C3, las blancas lograrían ventaja asociada a la presión que podrían ejercer sobre el peón D aislado del rival. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo por D4, que es bastante más fino que el E por D5 que vimos en la variante ejemplo anterior. Sigue el juego con dama por D4, caballo por D5, torre D1, poniendo presión por la columna abierta D, alfil F6, dama G4, alfil D7, caballo D2, dama E7, caballo F3. Digamos que aquí, caballo E4 apretando el alfil de casillas oscuras de Caruana hubiera sido también interesante. En la partida se ha jugado caballo F3, que también es una jugada correcta. Sigue el juego con torre a C8, E4, E5 atacando descubiertamente a la dama, dama H5 quitándose de la amenaza, caballo B4, alfil G5, alfil por G5, caballo por G5 amenazando dama por H7, jaque mate. Así es que sigue el juego con H6, fuera caballo mugriento, caballo F3, responde el conductor de blancas y ahora caballo C6. A ver, podemos notar que la posición de las negras luce más cómoda, ¿no? Las blancas podrían ahora considerar el plan de jugar alfil H3, pues se ve como que el alfil rival es más potente y práctico que el alfil propio, allí en G2. Pero bueno, ¿qué crees que juega Alireza ahora? Él juega torre por D7, un cuestionable sacrificio de calidad. Creo que Firouzja ha sobrevalorado en demasía al alfil rival
y ha subvalorado categóricamente a su propio alfil. Por tanto, esta jugada es evidentemente precipitada. Podríamos catalogarla de un suicidio. Aquí, Firouzja debió jugar A3 evitando saltos de caballo B4 y tras alfil E6. Por ejemplo, jugar el ya mencionado y recomendado movimiento alfil H3 buscando cambiar alfiles. Pero bueno, en lugar de aquello, torre por D7 jugada muy cuestionable. La de Firouzja sigue la partida con dama por D7, alfil H3 pinchando a dama y torre, F5 y ahora un nuevo error. E por D5, otra jugada difícil de explicar y entender. Con esto, las blancas ya quedan perdidas. Acá, lo normal era jugar alfil por F5. Seguirían dama E8 proponiendo el cambio de damas y evitando la caída de su torre en C8. Seguiría acá dama G4, torre D8 y bueno, las negras seguirían mejor, pero no completamente en posición ganadora como con lo jugado en la partida, que ha sido este E por F5 de Firouzja. Realmente está jugando bastante lejos de lo que es su habitual nivel el genio iraní, hoy jugando por Francia. Sigue el juego con torre CE8. Obviamente Fabiano aprovecha de quitar su torre de los rayos X del alfil blanco. Sigue el juego con caballo H4, E4, torre D1, dama F7 nuevamente ofreciendo el cambio de damas papero porque evidentemente al negro le conviene. Dama E2, las blancas será que no, rechazan la oferta. Dama por A2. Un peón es siempre un peón, parece decirnos Fabiano. Sigue el juego con caballo G6, torre F7, caballo F4, dama B3, alfil G4, E3. Caruana le mete un peón en la garganta a Firouzja. Sigue esto con rey G2, torre D8. Si la torre se quita, evitando el cambio, las negras meterían su torre en D2. Así es que no hay de otra que seguir con torre por D8 jaque, que es lo que hace Alireza. Sigue Fabiano con caballo por D8, F por E3, torre C7. La torre se une al ataque y la amenaza concreta es torre C2, ganando la dama enemiga. Sigue el juego con rey H3, caballo F7, el caballo también se une al ataque, alfil F3, torre C2, dama D1, caballo G5, jaque. Una jugada natural, pero no la más poderosa. Aquella era dama por B2 y la amenaza de torre por H2 parece brutal. Las blancas, claro, podrían bloquear esa amenaza, pero eso llevaría a ubicar sus piezas en modo pasivo. Por ejemplo, con un alfil E2 o un alfil G2, por ejemplo, siempre retrocediendo piezas para evitar esa amenaza. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo G5 jaque, una jugada muy normal, pero menos precisa que ese dama por B2 antes mencionado. Sigue la partida con rey G4, caballo por F3, por supuesto depilando el tablero, dama D8 jaque, rey H7, rey por F3. Bueno, hay que recoger algo de material para ese razonar el blanco. Sigue esto con dama por B2, dama E8. Las blancas buscan la salvación mediante un jaque perpetuo, iniciando con dama G6 jaque, por lo que las negras replican con dama F6, abortando esa posibilidad. Sigue la partida con E4, torre por H2, dama D7, dama C3 jaque, rey G4, dama D2 ofreciendo el cambio de damas, dama A4 y ahora, sin esperar la respuesta de su oponente, el cual se levantó de su silla previamente, Alireza Firouzja, solo allí en la mesa, decide detener el reloj y abandonar la partida. Esto porque ahora las negras pueden ganar de modo forzado con H5 jaque. Acá habría que jugar caballo por H5, ya que si rey G5, esto se encontraría con dama de 8 jaque, F6 y dama por F6, jaque mate. Así es que en esta variante ejemplo, caballo por H5 habría que jugar. Seguiría dama de 2 jaque, rey F4, torre F2 jaque, rey G5, dama de 3 jaque, rey H4, torre H2 jaque, rey G4, dama de 2 jaque, rey F4, en fin, dama por H5 y sería una torre limpia de ventaja para las negras y además un rey blanco muy expuesto. Esto sería fácil de ganar para las negras. Fabiano Caruana no suelta a Nepomniachtchi y sigue allí, a medio punto por detrás de él, luchando así palmo a palmo por el liderato de este torneo. Alireza Firouzja cosecha su segunda derrota en este evento y ve prácticamente como imposible poder luchar por el primer lugar y así clasificar y ser el retador al título mundial de Magnus Carlsen. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios.
Acompáñame ahora a revisar la tabla de posiciones jugadas todas las partidas de esta ronda número 6. Bien amigos, aquí estamos entonces, cortesía del sitio Chef24, observando los resultados. Radjabov, tablas con Rapport. Firouzja cayendo derrotado con Caruana, la acabamos de ver. Nakamura, tablas con Ding. Y en el video anterior vimos el triunfazo de Nepomniachtchi sobre Duda. Tabla de posiciones, primer lugar Nepomniachtchi con 4,5. Segundo Caruana con 4. Y el tercer lugar es compartido entre Nakamura y Rapport, ambos con 3 puntos. Parte baja de la tabla de posiciones, Ding Liren, Radjabov y Duda con 2,5. Y último lugar, Firouzja con 2. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!